Muy buenas, Camino. Pasa. Buenas. Tenemos visita. Camino. Pareces agitada. ¿Ha sucedido algo? Sí, pero por una vez se trata de buenas nuevas. Pues no te las guardes mucho tiempo, Camino, que no abundan por estas calles. Quería comentarles que mi apreciado amigo Ildefonso está tratando de ayudar a Maite. Se agradece la intención. No solo se trata de intenciones, también se trata de hechos. Está en negociaciones con el marido de la lavandera para convencer a la mujer de que cambie su declaración ante el juez. ¿Y lo ha conseguido? Así parece. ¿Cómo ha sido posible que esa mujer cambiara de parecer? Aludiendo a lo único que esa gente comprende, el dinero. Ha doblado la cantidad que le ofrecieron por denunciar a Maite. Vaya, vaya. Está visto que esa mujer está dispuesta a venderse al mejor postor. Pero podemos confiar en que no nos traicione también a nosotros. Descuide, Ildefonso no ha pecado de ingenuo. La mujer no verá monedas si no cumple antes. Mañana a primera hora, Ildefonso acompañará a la lavandera a cambiar su declaración y solo entonces pagará. Ha resultado ser juicioso. Así es. Gracias a sus gestiones, pronto esta pesadilla terminará y Maite podrá ser libre de nuevo. Esperemos que así sea. En fin, gracias por venir a informarnos, Camino. No hay de qué. No veía momento para venir a contárselo. Y ahora, si me disculpan, debo regresar al restaurante enseguida. Mi madre debe estar preguntándose dónde estoy. Por supuesto. Te acompaño a la puerta. No se preocupe. Conozco el camino. Con Dios. Con Dios, Camino. Ojalá la muchacha no se equivoque y la treta de Ildefonso funcione. Yo no había conseguido convencer a Maite de que cediera al chantaje de Felicia. Sabiendo lo tozuda que es Maite, no creo que hubiera dado su brazo a torcer. Por fortuna, parece que todo ha terminado satisfactoriamente. Lamento decirlo, pero yo no creo que todo haya terminado. ¿Y eso? Dígame, ¿qué pasará cuando Maite quede en libertad y vuelva por estas calles? Vaya cara de acelga que traes. Es por don José y doña Bellita. Acabo de estar hablando con Cinta y pintan negras en su matrimonio. ¿Tan mal está la cosa? Como que don José ha tenido que instalarse en la pensión. Su mujer no quiere verlo ni en pintura. Madre mía. En cambio, tú pareces de lo más alegre. ¿Y cómo no estarlo? Ildefonso ha sabido manejar la situación con gran habilidad y en breve tendremos a Maite paseando por estas calles. Me cuesta creer que haya logrado la libertad de Maite. También gracias a su generosidad. No dudó ni un segundo en doblar la cantidad que recibieron esos canallas por sus mentiras. Emilio, hijo, ¿puedes ir a la terraza a ver si está todo correcto? Tengo que hablar con tu hermana. Madre, se lo ruego. No monten ninguna escena en el restaurante. Descuida, no va a ser así. Venga, obedéceme. Que Maite va a ser liberada. Es más que una creencia, madre. Pronto será un hecho. Eso aún está por ver. Y si fuera así, yo tampoco me alegraría en exceso. La libertad de esa mujer no va a durar demasiado. ¿Acaso va a volver a actuar contra ella? No, hija, no lo he hecho ahora. Y tampoco va a ser menester que lo haga después. Será su estilo de vida tan indecoroso lo que la condene de nuevo. Mujeres como ella tienen que estar en la cárcel. No me mires así. Tan solo trato de advertirte, porque no quiero que sufras más por ella. No se equivoque, madre. No es Maite la culpable de mi sufrimiento. Todos cometemos errores en la vida, y más en la juventud. Pero tú todavía estás a tiempo de no convertirte en una apestada como tu profesora. Aunque no se lo crea, madre, amar con todo tu ser nunca puede ser un error. Depende de a quién creas que se ama. Hay amores en la vida que son imposibles porque van contra natura. ¿Y eso quién lo decide? La sociedad, la iglesia y la familia. Lo que es un insulto a Dios y a los hombres no puede ser considerado amor. La única ofensa es la intolerancia de algunos. Hija mía, ¿no te das cuenta de que solo persigo tu felicidad?
Solo trato de impedir que seas una desgraciada. Pues ya ve que sus artimañas no sirven de nada. Y eso solo me produce más que sufrimiento. Pero no voy a rendirme. No puedo rendirme porque eres mi hija y no voy a permitir bajo ningún concepto que hundas tu vida por esa mujer. ¿Me has entendido? ¿Estás seguro de lo que ha dicho? Era de suponer que esta rosa era suya. No, ya no. Ahora es suya, Camino. Se lo agradezco. ¿Y esa otra flor? Es para Maite, su profesora. Es blanca porque es el color de la paz y la libertad. He madrugado para acompañar a la lavandera al juzgado. Luego acudiré a la cárcel con esta flor para llevársela a su amiga, con la noticia de que pronto quedará libre. Una libertad que no podría haber conseguido sin su ayuda. No sabe lo agradecida que estoy por todo lo que ha hecho Ildefonso. No tiene por qué, Camino. Ayudarla es un placer. ¿Podría acompañarle a la vista? Me gustaría ver con mis propios ojos que todo sale bien. No sé si resulta conveniente. Un juzgado no es un lugar apropiado para una señorita. Sí, voy a su lado. ¿Y qué hay de su trabajo? Mi hermano puede encargarse perfectamente. ¿Y su madre? ¿Qué opinará al respecto? Podemos decirle que simplemente vamos a dar un paseo. No me agrada en absoluto mentirle. Será nuestro pequeño secreto. Además, tampoco es una mentira en su totalidad. ¿Acaso no vamos a ir dando un paseo a los juzgados? Se lo ruego, Ildefonso. Deje que la acompañe, por favor. Quedarme aquí sola esperando sin saber si finalmente ha salido bien o no será toda una tortura. Está bien. No puedo negarle nada a un rostro tan hermoso. Voy a avisar a mi madre. Don Armando, qué agradable casualidad. Precisamente con usted quería hablar. ¿Ha habido más novedades? Sí, de hecho vengo de los juzgados. He acompañado a Ildefonso en el interrogatorio que el juez ha hecho a la lavandera que denunció a Maite. ¿Y bien? La lavandera ha cumplido con el acuerdo. Ha cambiado completamente la declaración y Maite saldrá libre. Y todo gracias a su amigo Ildefonso. Estamos en deuda con él. Sí.